Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy 28 de diciembre. Hoy el presidente López Obrador da clases de historia. Hace un recuento del saqueo al gobierno de México, a nuestra nación, desde el tiempo de Porfirio Díaz hasta Enrique Peña Nieto. Y se hace la pregunta, ¿dónde estaba la oposición que avaló todo ese saqueo? E inclusive se prestaron para reformar a la Constitución para que ese saqueo lo pudieran hacer. Hoy, con una reforma electoral que beneficia al pueblo de México, hacen un bloque conservador y se oponen. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque hoy estas reformas no benefician a los de arriba, beneficia a la gente del pueblo. Además, hoy el presidente, este gobierno, no le da moches a los diputados. Hay que recordar que antes les daban buenos moches por alzar la mano en todo. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Entonces es la no repetición, lo mejor, que nunca más vuelvan estas aberraciones, estos absurdos, estas grandes injusticias. Porque eso es el neoliberalismo. Eso es lo que nosotros llamamos neoporfirismo. ¿Saben quién hizo eso? En su momento, Porfirio Díaz, con los ferrocarriles, porque en sus 34 años se comunicó el país con ferrocarriles, más de 20,000 kilómetros de líneas férreas. Se comunicó todo el país y de repente las empresas extranjeras ferrocarrileras, que ya habían recibido además subvenciones, porque si construían 1 kilómetro de vías de ferrocarril, el gobierno federal les entregaba una cantidad por kilómetro. Se quedan con las concesiones y luego se declaran en quiebra. Y el gobierno los rescata a todas estas empresas y a los accionistas con dinero público, con deuda. Esto lo hace Limantur, que era el ministro de Hacienda, y participa el hermano de Limantur, que se entera de que el gobierno va a rescatar a las empresas ferrocarrileras extranjeras, y como los bonos de estas empresas no valían y él tenía información privilegiada, empieza a comprar bonos a bajo precio. Y una vez que se rescatan las acciones, pues hace un jugoso negocio. Esto está escrito. O sea, el modelo del FOBAPROA que aplican en la época de Zedillo ya se había aplicado en el rescate a los ferrocarriles en la época de Porfirio Díaz. Fíjense cómo nos tenían de sometidos y colonizados, que se creó a partir de ese rescate ferrocarriles nacionales. A todas las compañías rescatadas, todas las compañías extranjeras, se les integró y se creó Ferrocarriles Nacionales.
Pero todos los empleados de la nueva empresa, que todavía funcionaba antes de que terminara el porfiriato, antes de la revolución, todos eran extranjeros. Los que vendían los boletos, los maquinistas, todos. Y ya se llamaba Ferrocarriles Nacionales de México. Es hasta que llega el presidente Madero que se mexicaniza, así le llamaron, a los ferrocarriles nacionales, porque empiezan a trabajar mexicanos en lo que ya era nuestro, porque ni siquiera le tenían fe, confianza a los mexicanos. Existía desde entonces la idea de que los extranjeros eran mejores, que se mantuvo por mucho tiempo y todavía hay conservadores que piensan que los de otros países son mejores que nosotros. Entonces, eso es el FOBAPROA. Lo mejor es, pues, no repetir. Y sí, yo escribí ese libro hace 25 años y se llama FOBAPROA Expediente Abierto, y recorrí todo el país en aquel entonces. Me acuerdo que los que eran beneficiados, los rescatados, nos perseguían. Llegábamos a un estado y movían a trabajadores que no sabían a qué iban, pero cargaban unas mantas en contra de nosotros. Una vez fuimos a Hermosillo y teníamos contratado un salón de un hotel y resultó que los dueños del hotel estaban ahí, eran de los rescatados, y que nos cancelan la reservación del salón. Y así, pues, muchas cosas. Hicimos una consulta en ese entonces, preguntándole a la gente, y desde luego la gente dijo que no, pero pues no sirvió de nada. La única posibilidad era de que en el Congreso nos uniéramos entonces a la oposición, pero los del PAN se sumaron. Incluso después Fox apoyó. Porque era muy aplaudido por los beneficiarios del FOBAPROA. Amenazaron con denunciarme. Ya es historia, ¿no? Pero entonces estaba en el Consejo Coordinador Empresarial Burs, Eduardo Burs, que después fue gobernador de Sonora, y amenazó con que me iba a denunciar. Ya, eso pasó.
como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero sí ayuda nada más para que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, esta autopista del Sol la rescataron. Hicieron una tranza, pero bárbara, porque creo que ahí está en el libro. Hicieron un avalúo y el rescate a la empresa significaba darles 300 millones de dólares. Y de repente, sin avalúo, deciden darles 500 o 600 millones de dólares. Fue la piñata, pues. En los bancos, todas las colecciones de los grandes pintores de México que tenían los bancos pasaron a formar parte de los nuevos dueños. Los Siqueiros, los Riveras, las colecciones. De los grandes saqueos que han habido en el país. Desde luego todo esto acompañado con las privatizaciones que se detuvieron hasta hace poco, hasta que llegamos, porque entregaron parte del territorio nacional para la explotación del petróleo, bloques en tierra y en mar que fueron concesionados. El petróleo de la nación y la industria eléctrica, y además todo esto modificando la Constitución. Ahí sí no había opositores. Y no solo modificando la Constitución y dejando bien amarrado todo para que costara trabajo dar marcha atrás, sino creando instituciones para defender la política privatizadora. Creando un andamiaje para contrarrestar las acciones del Ejecutivo, debilitar al Poder Ejecutivo. Tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de consumar por completo el despojo, porque llegamos, o sea, sonó la campana, sonó el timbre, y es como los que están robando en un banco y suena la alarma y pues solo lo que alcanzan a meter en dos costales, ¿no? Y van dejando tirado todo. Pues dejaron bastante cosas, y fíjense que con lo que nos dejaron estamos levantando al país. Pero, por ejemplo, dejaron instituciones de estas para controlar al Ejecutivo, en Pemex,
en Comisión Federal de Electricidad, pero no alcanzaron a nombrar a sus incondicionales en estos organismos autónomos. Entonces nos dejaron vacíos algunos organismos y eso nos ayudó mucho, porque llegamos y ya se propuso gente íntegra, honesta, patriota, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Si no, hubiésemos tenido muchos más problemas. Por ejemplo, en este Instituto de la Competencia, ese lo llenaron, ahí sí no pudimos. Y ese Instituto de la Competencia es para defender y mantener los privilegios de las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de las empresas públicas, en contra de Pemex, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí sí, el Instituto de Comunicaciones también lo llenaron. Ahí sí no se puede avanzar. Si el gobierno quiere dar el servicio de telefonía, no puede. Nos dieron una concesión solo para atender los pueblos en donde no hay internet, donde ya hay, en las ciudades, pues, donde está el negocio, ahí no podemos. Si quisiéramos tener un sistema de comunicación interno para todo el gobierno, también tendríamos que pedir permiso y es probable que nos nieguen el permiso. ¿Y son realmente autónomos? No, los dominan los que supuestamente iban a ser combatidos, los dueños de los monopolios, que les llaman actores preponderantes, porque hasta cambiaron la terminología, usaron el eufemismo de preponderante en vez de monopolio. Ya ven cómo se habla físico ahora, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que sucedió. Estamos revirtiendo lo que se puede, también de manera legal, sin expropiaciones, pero sí cuesta. Nos ayudó también el que la gente no solo votó por el presidente, sino también votó por diputados y senadores. Y tenemos mayoría, aun cuando todavía falta, porque no podemos reformar la Constitución. Se necesitan 2/3 partes. No basta con tener la mayoría simple, la mitad más 1.
se requieren 2/3 partes de los votos. Por eso no se pudo llevar a cabo la reforma electoral, la reforma a la Constitución en materia electoral, porque se opusieron los del bloque conservador.